La Fundación Global Democracia y Desarrollo, a través del Consejo Dominicano de Relaciones Internacionales, pues intenta a través del año crear espacios de debate y espacios de diálogo donde podamos compartir ideas con grandes pensadores del plano local y del plano internacional, que en muchísimas esferas y en muchísimas distintas disciplinas académicas pues hacen aportes interesantes al pensamiento moderno. Hoy es un caso muy peculiar en el que la Fundación Global Democracia y Desarrollo y el Consejo Dominicano de Relaciones Internacionales se sienten muy orgullosos y contentos porque tenemos un perfil y una presentación bastante interesante, un perfil ecléctico, un perfil de alguien que ha hecho unos aportes muy interesantes al acervo cultural y diplomático de la República Dominicana a través de un mecanismo o de figuras que son poco usuales. Y eso hace pues que para nosotros sea muy interesante el poder compartir con ustedes esta noche. Previo a hacer eso, deseamos destacar y agradecer la presencia del ingeniero Rafael Marión Landé, quien es el ex embajador de la República Dominicana ante la Santa Sede. Por igual, destacar la presencia del doctor César Pinar Toribio, consultor jurídico del Poder Ejecutivo. La presencia del doctor Yotin Curi, quien es magistrado de nuestro Tribunal Constitucional en la República Dominicana. Por igual, la presencia del embajador, muy querido embajador Manuel Morales Lama, que de hecho es una de las personas pues, que leemos mucho acá en Funglode y que lo consideramos pues, muy parte de nuestro equipo. Muchas gracias también a todos ustedes que constantemente, con sus aportes e ideas, pues hacen de nuestras iniciativas y de todo nuestro debate algo que pueda tener un verdadero impacto en la sociedad dominicana. Por igual, reconocemos la presencia de la comunidad de críticos del arte de la República Dominicana, amantes del arte, y todos aquellos que han identificado algo muy peculiar, que yo estoy seguro que veremos en el transcurso de esta presentación, y es que si hay algo que el arte representa, es el individualismo, como decía Oscar Wilde, pero también una herramienta de muchísimo poder. Así que yo estoy muy seguro que con el gran contenido que tendremos en el día de hoy, pues será una oportunidad interesante de ver la diplomacia desde una óptica distinta. Para ello, no podemos tener pues a una mejor persona que al doctor Enrique Pina, quien será introducido ahora mismo, antes de su presentación, por la muy querida colega Lilian Carrasco, crítica de arte. Así que, Lilian. Señoras y señores, muy buenas noches. Es para mí un gran honor poder presentar a Enrique Pina ante ustedes. Y antes de iniciar las palabras sobre la hoja de vida de Enrique Pina, yo quiero compartir con ustedes un pequeño video.
raccogliete voi. Cessò dell'ira il breve fuoco, sul nemico acciaro abbandonar vivo. Per me la vita è orrendo peso, l'universo intero è un deserto per me senza lucina. Difatti tuttavia splendi il castello, oh scarsa fu la notte al tripudio, ingrata donna, mentre io mi struggo in disperato pianto, tu ridi e esulti accanto al felice consorte. Tu veleggiò in seno, tu veleggiò in seno, io quella scenderà su quello. Oh, fine degli estinti ai misero, manca il conforto a me. Tu pur dimentica quel marmo spregiato, mai non passarvi, o barbara, bel tuo consorte al lato. Rispetta le ceneri di chi moria per te.
quiero esperar a que termine por completo para que ustedes vean la reacción del público húngaro. Enrique debe volver otra vez al escenario. Y ese es uno de los nuestros. Pues bien, en varias ocasiones he tratado de comparar la nobleza del sacrificio y la alegría de la rebelión para descubrir cuál de las dos es más noble y más bella. Pero hasta el momento solo he podido extraer una sola verdad de todo esto. Es la sinceridad la que hace que todas nuestras acciones sean bellas y honorables. Con igual sinceridad y gran orgullo, debo compartir con ustedes que Enrique fue el único de todo el continente americano seleccionado para participar en esa presentación donde todos los demás eran europeos y él dominicano, para orgullo nuestro. Debo destacar la presencia aquí también de un colega, Gamal Michelén, quien es presidente de la Asociación de Críticos de Arte. Y sin más preámbulos, debo ya avanzar con la hoja de vida de Enrique, aunque ya ustedes vieron tremendo anticipo. Él es diplomático de carrera y tenor, siendo uno de los pocos embajadores culturales que tiene la República Dominicana por el mundo. Cuenta con un doctorado. Ahí ven una foto de su presentación de tesis doctoral, que fue en Ciencias Políticas, con especialización en Política Internacional por la primera Universidad de Roma, La Sapienza, de la cual se graduó con honores. En el tiempo en que se licenciaba en Mercadeo por la Universidad APET, dedicó tiempo a sus estudios de canto en el Conservatorio Nacional de Música bajo la orientación de la profesora Ivonne Asa, trasladándose luego a Italia, donde recibe clases de las grandes luminarias de la ópera, entre las que destaca su profesor, el tenor Franco Corelli. Para ello, Enrique tuvo que trasladarse todas las semanas de Roma a Milán por espacio de 6 años. Los que han estado en Italia saben bien la distancia que existe entre ambos lares. Durante su permanencia en Italia, obtuvo también el máster en estudios europeos por el Instituto Alcide de Gasperi, que es la sede de la Comisión Europea para Italia. También se formó en diplomacia eclesiástica en la Academia Diplomática Vaticana. Domina con fluidez los idiomas inglés, francés e italiano y tiene buenos conocimientos del portugués. Ha fungido como diplomático ante el gobierno italiano, ante la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, ante el Vaticano durante los últimos 10 años del pontificado de Juan Pablo II y ante la Organización de los Estados Americanos, OEA, en Washington, D.C. Fue condecorado por la Soberana Orden Militar de Malta con la Cruz de Comendador al Mérito Maltés y por el Papa Juan Pablo II con la Cruz de Comandante Ecuestre de la Orden de San Gregorio Magno con placa de plata. Esta última condecoración le fue otorgada en el Palacio Apostólico por el entonces jefe de Protocolo Vaticano, Monseñor Tommaso Caputo. Ha representado al país cantando para varios jefes de Estado, participando en varios canales de televisión italiana, entre ellos la RAI. Y ha ofrecido numerosos conciertos de beneficencia en escenarios de prestigios como son la Basílica de San Pedro, en la Ciudad del Vaticano, el Palacio de España, sede de la Embajada de España ante la Santa Sede, en el Coliseo de Roma. Vemos que las imágenes están teniendo problemas para pasar, pero vamos a ver si por aquí lo hacemos. También en un acto especial para las Naciones Unidas y, ¿por qué no?, en nuestra Catedral Primada de América, en el Carnegie Hall de New York, en el Teatro Nacional de Szeged en Hungría y en Praga por invitación del vicepresidente de la República Checa. En el 2011, su trabajo cultural fue premiado por Acroarte como artista clásico destacado en el extranjero y recientemente representó al país cantando la parte del tenor del Requiem de Verdi
durante las celebraciones por los 200 años del nacimiento de Giuseppe Verdi en Manhattan. Ha participado en numerosas óperas en diferentes escenarios, cuyas excelentes críticas pueden encontrarse en google.com, y parte de su trabajo cultural puede verse también en la red de videos youtube.com bajo el nombre de Enrique Pina Tenor. Así que con todos ustedes, el tenor Enrique Pina. Un fuerte aplauso para él. Buenas noches. Ante todo quiero agradecer a Funglode esta acogida, esta oportunidad de poder dar esta charla aquí. Han realmente trabajado muy eficientemente para que esto se fuera realidad. Quiero agradecer de manera especial a Lilian Carrasco de Curi, quien ha preparado los PowerPoint en el que ustedes vieron el video y el que yo voy a usar para mi presentación. Gracias por enviarte en esta presentación. La ciencia ha demostrado que la atención humana puede mantenerse solo por 45 minutos. Después de 45 minutos la mente empieza a divagar, a pensar en playas y en otras cosas. Por lo tanto, mi objetivo primario esta noche es ser breve. Mi charla está compuesta de 3 fases. La primera, unas breves anécdotas sobre mi experiencia diplomática y como tenor en 29 años de experiencia diplomática. La segunda es cómo los antiguos usaron el arte como manera de perpetuarse en la posteridad. Y la tercera parte es una serie de ideas y propuestas para abrir un diálogo con ustedes, que es lo que más me interesa esta noche. El primer concepto que quiero compartir con ustedes es que el arte crea puentes y une las naciones. Les voy a contar una experiencia muy singular y muy bonita que me tocó vivir mientras era diplomático ante la Santa Sede en Roma. En el año 1997, el embajador de España ante la Santa Sede me extendió de manera inesperada una invitación a que yo diera un concierto en el Palacio de España. Ese palacio que ustedes ven ahí. Nada más y nada menos que para toda la nobleza de Roma. El embajador se tomaba un riesgo, primero porque no me había oído nunca cantar. Él había oído que yo cantaba. Se tomaba otro riesgo, y porque en ese momento yo estaba exactamente en la mitad de un proceso de aprendizaje del canto. Por lo tanto, los resultados no eran garantizados. El riesgo me lo tomaba yo también. Pero, gracias a Dios, el concierto tuvo una buena aceptación. Y de ahí empezó a darse un fenómeno cuanto agradable y inesperado. ¿Por qué? Porque empezamos a recibir invitaciones graduales de otras embajadas que querían que la embajada dominicana tuviera una participación canora en sus ceremonias, en conciertos de beneficencia para damnificados. Me acuerdo que canté para los damnificados del huracán George, del huracán Mitch y demás causas benéficas. En menos de un año, esas actividades dieron como fruto que yo cantara por la primera vez en la Basílica de San Pedro. Ustedes vieron las imágenes. Y al día siguiente se dio otro fenómeno inesperado cuanto agradable. Recibimos una lluvia de llamadas de muchísimos embajadores de muchísimos países, pero entre estas llamadas hubo una de particular importancia, y es la llamada de nada más y nada menos que el secretario de Estado del Vaticano. Para los que no conocen la jerarquía del Vaticano, tienen que entender que el Vaticano es una monarquía. Los cardenales, el colegio de cardenales, elige al Papa, pero el Papa no representa al colegio de cardenales. Al Papa se le entrega el poder absoluto.
Entonces, en la jerarquía vaticana está el Papa primeramente, e inmediatamente después está el secretario de Estado. Precisamente esa fue la persona que llamó a nuestra embajada para agradecernos nuestra participación. Y esta llamada tuvo un significado doblemente de importancia. Primero, porque era el secretario de Estado, y segundo, porque se trataba de ese secretario de Estado, una persona que no brillaba por ser una persona accesible. Esto se lo comento con gran satisfacción profesional y con humildad, porque yo creo que la humildad no debe quitar el conocimiento. La segunda parte de mi charla es que hay otra característica curiosa del arte. El arte es lo que permanece para las generaciones futuras. Federico el Grande de Prusia, Federico II el Grande de Prusia, en su libro El Anti-Maquiavelo, dice lo siguiente, voy a citar literalmente: la señal más segura de que un país se haya regido por un gobierno sabio y venturoso es el florecimiento de las buenas artes en su seno. No hay nada que haga más a la fama de un imperio que las artes que florecen a su amparo. Los tiempos de Pericles son más conocidos por los grandes espíritus que vivieron en Atenas que por las batallas libradas en aquella época por los atenienses. La época de Luis XIV se ha hecho famosa por Corneille, Racine, Molière, Boileau, Descartes y Girardon, que por las tantas veces mentado cruce del Rin y el sitio de las ciudades a la que el rey Sol asistió personalmente. Los reyes honran a la humanidad cuando promueven y premian a cuantos más honor demuestran tener, cuanto alientan a aquellos espíritus superiores que se dedican a perfeccionar nuestros conocimientos y ampliar el imperio de la verdad. Termina la cita. Esto fue una cosa muy entendida en la Roma de los Césares. Aquí les tengo una imagen de lo que queda hoy del Foro Romano y de lo que fue el Foro Romano en su tiempo. Esta es una reconstrucción de la maqueta que se encuentra en el Museo de la Civilización Romana en el Euro, en el sur de Roma, donde se ve exactamente cómo fue la Roma imperial. Ustedes van a notar algo interesante, y que cada edificio parece uno encima del otro. Y esto se debe a una razón de Estado. Cada hombre político, cada hombre de Estado de Roma quiso dejar un legado de su paso por el poder haciendo un edificio. Para los que no están familiarizados con el concepto de foro, el foro era lo que es el equivalente nuestro de la Feria de la Paz. Eso era el foro, un conjunto de edificios públicos donde habían tribunales, habían audiencias, donde se hacían negocios, salas de congresos, de reuniones. Ese es el concepto. Imagínense que cada presidente dominicano hubiera construido una feria al lado de la feria que tenemos. Y así sucesivamente, una mejor que otra, hasta llenar todo el malecón de edificios públicos. Ese es el concepto de Roma, por eso ustedes ven estos edificios uno encima del otro. Esta tradición fue seguida también por los papas. Por eso no escatimaron esfuerzos en contratar grandes artistas como Miguel Ángel, Rafaelo y muchos otros. Y hay un caso muy especial, que es el caso del Papa Julio II, que fue el famoso Papa que contrató a Miguel Ángel. Aquel Miguel Ángel que hizo el Moisés. Yo pudiera decir, casi sin equivocarme, que Julio II viene recordado por Miguel Ángel. Miguel Ángel hace recordar a Julio II. Nadie se acuerda de todas las batallas y toda la guerra que hizo Julio II. Julio II viene recordado por la Capilla Sixtina y por el Moisés de Miguel Ángel. Esa famosa estatua que se dice que Miguel Ángel, cuando la terminó, en un delirio de soberbia, la golpeó y le dijo, ¡habla! Porque la veía tan perfecta que solamente le faltaba hablar. Y señores, esa anécdota uno no la entiende a cabalidad hasta que uno no se para de frente al Moisés
a pocos pasos del Moisés y le ve todos los músculos, todos los tendones y hasta las venas. Y todo esto debajo de una piel de mármol. Miren de lo que yo hablo. Yo les aseguro a ustedes que si esa foto los impresiona, es mucho más impresionante verlo personalmente. Les recomiendo el día que vayan a Roma que traten de verlo, vale la pena. Los papas fueron todos, siguieron la tradición de los romanos, fueron benefactores de las artes. Cuando ustedes vayan a Roma, verán encima del monumento, verán este símbolo. ¿Me oyen bien ahí? Sí. Este símbolo. Eso quiere decir, cuando ustedes vean la tiara papal y las dos llaves, eso quiere decir que ese monumento lo comisionó un papa. Lo único que va a cambiar es esto aquí, que es el papa que comisionó la obra. Vamos a ver otra. ¿Ven? Esto cambia, pero esto sigue. Y con estos símbolos papales, el Vaticano nos está mandando un mensaje muy sutil, porque ustedes tienen que saber que en el Vaticano el lenguaje es sumamente sutil. Para darles un ejemplo, cuando empezó la desafortunada Segunda Guerra del Golfo por George W. Bush, hijo, el Vaticano nos convocó a todos y nos dejó saber su opinión acerca de la guerra. Y ellos dijeron, empezaron con el documento en una rueda de prensa con una frase que era la misma frase que había usado Pío XII antes de la Segunda Guerra Mundial. Una frase muy suave. Todo puede ser ganado con la paz y todo puede ser perdido con la guerra. Ustedes dirán, sí, pero ¿qué quiere decir eso? Ustedes agarran esa frase, la comprimen y le sacan el extracto. Eso significa, no estamos de acuerdo con esa guerra. Eso es lo que significa el lenguaje vaticano. Aquí hay un lenguaje muy sutil a través de los monumentos. Y es que los papas cambian, pero la continuidad del Estado Vaticano sigue en promover las bellas artes. Es una diplomacia muy frecuentemente subestimada. Y sin embargo, les menciono dos casos interesantes. Estuvieron detrás de la caída del comunismo en Rusia. ¿Y cuánta gente no se sorprendió en estos días cuando Raúl Castro dijo, el Papa ha estado detrás de las negociaciones entre nosotros y los Estados Unidos para que termine el bloqueo? Y sin embargo, uno tiende a subestimar la diplomacia vaticana. Una persona que entendió a cabalidad el concepto expresado por Federico II fue César Augusto. En la época de César Augusto proliferaron los escritores, las esculturas. Han llegado hasta nuestros días esculturas de sus obras, esculturas que lo retratan a él en todas sus facciones, como él era cuando estaba vivo. Hay obras de él, de Lara Pachis, de todo lo que él hizo. Él se jactaba de decir que había tomado una ciudad de arcilla y la había entregado de mármol, de cuánto la había embellecido. Y para que ustedes tengan una idea del contraste entre Augusto y Julio César, de Julio César nos ha llegado, de la época de Julio César, de cuando él estaba vivo, nos ha llegado una sola estatua, una sola, y todos sus escritos. ¿Por qué? Porque en la época de Julio César nadie podía brillar más que Julio César. Él solo podía brillar. Y precisamente esa excesiva vanidad, esa sed insaciable por los honores, terminó aislándolo, terminó desconectándolo de la realidad y finalmente le costó la vida. En Julio César se cumple a cabalidad la sentencia romana que dice que no hay cosa más difícil que administrar que la victoria. ¿Por qué?
Porque, señores, la cosa más fácil es que a cualquiera se le vaya la mano en un momento de gloria. Y eso fue lo que le pasó a él. Augusto, sin embargo, fue un individuo mucho más comedido, mucho más prudente, no aceptaba los honores. De él se debe, la frase primer ministro viene de la época de Augusto. Le dijeron, tú eres imperator, tú eres el emperador. Y dice, no, yo soy primus inter pares, yo soy el primer ministro entre pares. O sea, descartó eso. Por ese apoyo a las bellas artes, a los escritores de su época, llegan a nosotros los escritos de estos tres grandes escritores de la antigua Roma. Horacio, Ovidio, el poeta del amor, y Virgilio, considerado el mayor poeta entre los romanos. Pero vamos a ver pequeños fragmentos de cada uno de ellos. Horacio, que decía, nada sublime dieron los dioses a los hombres sin fatiga bajo el cielo. Ovidio, ¿por qué se le llama el poeta del amor? Para que ustedes tengan una idea de lo que escribía este señor decía que no había cosa más exquisita que el coquetear con una mujer que le estuviera de frente en un banquete, acariciándole las piernas por debajo de la mesa, mientras ella estaba acompañada de su marido. ¿Ustedes están oyendo? Virgilio, considerado el mayor poeta romano, a quien se debe la frase audentes fortuna iubat, la diosa de la fortuna ayuda a los audaces. Eso es una frase de la Eneida. Pero hay otra frase que fue acuñada en la época de Virgilio, pero que no la acuñó él, sino sus contemporáneos. Y esta es una frase muy interesante. Dice, mientras hayan mecenas, seguirán habiendo poetas como Virgilio. Porque sin mecenas no puede haber arte ni artistas. Y este adjetivo tan bello, mecenas de las artes, que parece bajado del cielo, sin embargo no es así. Mecenas fue un individuo que existió realmente y fungió de ministro de Cultura y de Propaganda del emperador Augusto. Gracias al olfato de este señor, por los talentos que él tenía a disposición en su época, hoy se conocen todas las obras de Augusto, todos esos escritores que acabamos de ver. Y yo me pregunto, ¿cuál fue el criterio que usó Mecenas para escoger a estos señores? ¿Mecenas escogió al compadre que le bautizó una hija? No. ¿Escogió al compañero de partido al cual quiso darle precedencia sobre muchos otros artistas superiores a él, simplemente porque era de su partido? No. Escogió única y exclusivamente a los talentos. ¿Por qué? Porque estaba muy consciente de que estaba envuelta la posteridad de su gestión y la memoria del emperador Augusto, y porque una obra mediocre, aunque hecha por un querido amigo, no iba a trascender los siglos. Los romanos tenían un precepto que se cumple a cabalidad en lo que hizo Mecenas. Bonum est diffusivum sui. Solo lo bueno se difunde por sí solo. Bien, y ya para entrar en la última parte de mi charla, tengo algunas sugerencias que es la que me gustaría que después dialogáramos para una mejor proyección de nuestro país a nivel internacional. Muchos procesos de la humanidad se hacen a través de traumas. Y para mencionarle dos, la Revolución Francesa, por ejemplo, hubo que cercenar muchísimas cabezas para que terminaran los privilegios de la nobleza y se llegara a una sociedad mejor. Los derechos civiles en los Estados Unidos. Si una Rosa Parks, con todo el coraje del mundo, dice, yo no me voy a sentar detrás en un autobús por el hecho de que yo soy afroamericana, yo me voy a sentar delante igual que todo el mundo, y se dio su puesto, no hubiéramos evolucionado, y de ahí murieron muchísima gente. ¿Por qué les comento esto?
Porque yo creo que no debemos temerle a las crisis. Y una de las cosas que yo propongo es que tenemos como nación que romper con el malinchismo. Este es un término que no se usa mucho aquí, en República Dominicana, se usa más en México, porque tiene que ver con una figura histórica de México. Malinche fue la India que le sirvió a Hernán Cortés de guía, de intérprete y de amante, y contribuyó enormemente a la conquista de México. Tenemos que romper como país con la fatídica tradición de tomar por oro colado todo lo que es foráneo y empezar a apoyar nuestros talentos. Esa es la única manera en que un país se proyecta. Y le voy a dar un caso. El caso de México. Desde que yo estoy chiquito, yo estoy oyendo a Jorge Negrete, a Tintán, a Cantinflas, todo. Y hay una generación de gente que va y viene, y se van renovando unos con otros. ¿Y por qué? Porque México apoya lo suyo. Y por eso se proyecta y es un líder en Latinoamérica a nivel cultural. Otro paso que yo creo que debemos dar como país es hacer las paces con nuestro mulataje. Necesariamente. Aceptar lo que somos. A mí siempre me ha llamado la atención, todas las veces que he ido al mercado modelo con personas que vienen de Europa y de Estados Unidos y se vuelven locos con los cuadros haitianos. Y a pesar de que uno le dice, mira, esto es un cuadro pintado por un artista de nuestro país vecino. Un cuadro dominicano es este Framboyán que está aquí, o este cuadro de la zona colonial, y no aceptan la sugerencia. Dicen, no, yo me llevo este cuadro, porque estos cuadros dominicanos yo los puedo encontrar en Europa, y hasta mejor hechos. No deja de sorprenderme el hecho. Por eso yo digo que tenemos que tener una expresión de lo nuestro. Cuando uno ve, por ejemplo, los cuadros de un Monet, donde se ven los bulevares de París, el Sena, allá los edificios, un cuadro de Renoir, por ejemplo, donde uno ve vestidos exóticos. Esos cuadros para nosotros son exóticos. ¿Por qué? Porque París está lejos y cuesta mucho dinero llegar ahí. Pero para un francés que nació y creció en esa realidad, no es un cuadro exótico, esa es su cotidianidad. Ese no es un paisaje del otro mundo. ¿Cuántas veces pasó Renoir o Monet por esos paisajes? Ese banquete, ¿cuántas veces no lo vio? Pero tiene una fuerza porque expresa lo propio. Por eso esta noche me enorgullece hacerles ver rápidamente pintoras que exaltaron a las mulatas nuestras. Celeste Huosi Gil, primera pintora dominicana que pintó las mulatas. Georgie Morel, que pintó los colores del campo. Eridania Mir, que pinta nuestras mulatas, que me ha honrado esta noche con su presencia. Y nuestras hojas de plátano están ahí. Cándido Vidó, que expresa los colores del Caribe. Yo encuentro que otra cosa que debemos hacer es incentivar y fomentar la política de intercambios. Hasta el día de hoy estamos siguiendo la tradición de la colonia, es decir, que el oro salía de América y no volvía bajo ningún concepto. Le voy a contar una anécdota muy representativa de lo que lo estoy diciendo. En el año 2012 me tocó ir a Cuba para las celebraciones de los 100 años del Teatro Lírico de La Habana. Yo llevé mi material, mi DVD, mi currículum, foto y todo. Y me dijeron, sí, está muy bien, muy interesante todo. Pero ahora estamos en un intercambio cultural entre La Habana y Corea. Los
coreanos iban a venir a La Habana, pero los cubanos iban a ir a Corea después. Y Cuba nos da un ejemplo muy interesante, y es que no hay que ser rico para tener una dignidad nacional. Cuba es un país en la miseria, doblegado en la miseria, por ese embargo injusto que solamente los Estados Unidos lo quieren. Latinoamérica se ha expresado en contra de ese embargo y también se ha expresado Europa entera. Pero con todo y eso tienen una política de dignidad nacional y de política cultural a largo plazo. Nos llevan años luces en eso y tenemos que aprender de ese ejemplo. Nosotros los dominicanos somos excelentes anfitriones, somos espléndidos. Llevamos a nuestros huéspedes a los mejores restaurantes, los llevamos a fiestas, los bailamos, los saltamos. Solamente nos falta montarlos en el avión y abrocharle el cinturón de seguridad. Es verdad, es verdad. Somos espléndidos y podemos estar orgullosos de eso, ¿eh? Miren, en el año 2013 me tocó participar aquí en una serie de presentaciones organizadas por una organización dominicana. Esa organización dominicana no solamente le proveía almuerzo y cena a sus artistas, sino que los fines de semana, cuando esas personas no podían proveerle almuerzo y cena a sus artistas, le daban una dieta en dinero para que se fueran a almorzar y a cenar en los restaurantes. Ustedes saben, señores, lo que le dan a un artista en un país industrializado y rico a sus artistas. Esto, nada. Hasta el agua tiene uno que llevarla a los ensayos. Por eso es que yo digo que hasta que uno no está como huésped en otro país, uno no puede constatar si uno está realmente en una situación de paridad, en una relación de paridad. ¿Cuántas veces nos ha pasado que ustedes llevan a la gente aquí al Vesubio, al Capuchino, a los mejores restaurantes, y cuando le toca ir allá, como mucho te llevan a un McDonald's? Claro, es verdad. Entonces solamente cuando uno es huésped es cuando uno puede constatar que uno está en una situación de real paridad. Ahora, ustedes se preguntarán, esta imagen que tiene que ver con esta charla. No les voy a hablar de la injerencia americana, ni de lo que ha pasado en la escuela en Santiago. No voy a hablar de nada de eso. Yo quiero terminar esta conferencia con un chiste. Pero es un chiste para que meditemos en él y que entendamos nuestro rol en nuestra sociedad. Se cuenta que un embajador latinoamericano fue a visitar la Casa Blanca y mientras estaba en la sala oval, Obama se jactaba de cuánto eran brillantes sus hombres, que siempre tenían respuesta para todo. Y le dice delante del presidente latinoamericano, le dice, llámeme a Joe Biden. Entra Joe Biden a la sala oval y Obama le pregunta, Joe, el hijo de tu mamá y de tu papá, que no es ni tu hermana ni tu hermano, ¿quién es? Dice Joe Biden, muy simple, soy yo. Dice Obama, muy bien, Joe, puedes retirarte. Y le dice al presidente latinoamericano, tú estás viendo qué brillantes son mis hombres, tienen siempre una respuesta lista para todo. Bueno, termina la visita y el presidente latinoamericano regresa a su país e inmediatamente regresa, llama a su vicepresidente y le dice, te tengo una pregunta y dependiendo de la respuesta que tú me des, tú te quedarás o no en mi gabinete de trabajo. El vicepresidente latinoamericano se sorprende. Dice, ¿y qué es esta pregunta? Le dice el presidente latinoamericano, el hijo de tu papá y de tu mamá, que no es ni tu hermana ni tu hermano, ¿quién es? Dice el vicepresidente latinoamericano, deme un día para pensarlo. Al otro día pasan las 24 horas
y se presenta el vicepresidente latinoamericano con la barba crecida, ojeras, despeinado y su carta de renuncia. Dice: presidente, yo me he pasado la noche entera pensando en la pregunta que usted me hizo. Yo le he traído la carta de renuncia, pero visto que esta situación me va a costar el puesto, yo quiero que usted me diga, el hijo de mi papá y de mi mamá, que no es ni mi hermana ni mi hermano, ¿quién es? Y responde el presidente latinoamericano: es Joe Biden, pero yo no sé por qué. ¿Por qué? ¿Por qué yo he querido terminar con este chiste? Porque en este país, el hijo de tu papá y de tu mamá, que no es ni tu hermano ni tu hermana, no es Joe Biden que tiene que resolver la cosa aquí, somos nosotros. Buenas noches, gracias.